Buen día, profe. Bien, hoy nos toca trabajar en la continuidad, ¿verdad? O continuación del módulo. Voy a compartir pantalla para ver en qué fase vamos del módulo. ¿Sí? En la fase que vamos del módulo es el tema de evolución de la economía en Panamá. Están participando, me preocupa porque realmente tienen una sustentación en Prezi pendiente y ya ha pasado varios días y si yo le relleno con una nota baja, esto después pueden que se estén quejando, pero ya he dado demasiado, van 3 semanas y no han sustentado la tercera eh, fase que era los elementos. Bien, con respecto a la evolución, datos generales, ¿verdad? Instituto Nueva Luz, mi nombre, celular, aquí se me olvidó escribirlo, se me pasó por escribirlo, 6604-3072 y el correo electrónico. Bien, en la parte que me compete, sí, ¿verdad? La parte económica de Panamá, como decía, la parte teórica del módulo guarda bastante relación con esta información y encontré de que la evolución económica del país se vio caracterizada por dos acontecimientos o dos aspectos relevantes. El primero fue la posición geográfica del país, que desde la época colonial española, ¿verdad? Ahí se vincula a lo que acabo de decir del texto, fue vista como ventajosa para transportar mercancía de un hemisferio a otro, por la corta distancia existente entre ellos, entre los dos océanos que bañan la República de Panamá. Y por otro lado, la relación con los Estados Unidos, que tuvo una influencia marcada en el país desde el apoyo brindado para la separación de Panamá con Colombia hasta el papel protagónico que jugó en la construcción y manejo del Canal de Panamá. Bien, dos aspectos bien importantes. La posición geográfica definitivamente es bastante privilegiado Panamá, ya que por la franja canalera, ¿verdad? Que es bastante delgada, se creó el mismo canal de Panamá que permite el libre tránsito de, del Océano Atlántico, Pacífico, de Pacífico al Atlántico. En tiempos de antes de la colonia, ¿verdad? Estos estrechos se caminaban ya sea en caballo y muchas veces contrataban a los negros, que le decían los esclavos, ¿verdad? Para hacer estos tipos de cargar estas mercancías de un lado al otro. Hoy día, gracias a Dios, la modernización, ya tenemos el canal de Panamá, que pasan barcos, buques, post Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y la influencia que Estados Unidos siempre tuvo injerencia en Panamá, hasta antes del tratado de Torrijos-Carter, que fue quien ya este tratado le da en su totalidad el pase a el canal de Panamá a manos de los panameños. Entonces, ¿verdad? Estos son dos acontecimientos que influyeron mucho en la parte económica de nuestro país. Por otro lado, la estructura económica de nuestro país también es importante resaltarla, ¿sí? Ya que Panamá, desde su inicio, tiene carácter dual, o sea que hay dos situaciones económicas en Panamá. Una consiste que en el sector moderno basado en el servicio dinámico, competitivo e inserto de la economía internacional. Cabe señalar con esto, ¿verdad? La cadena bancaria que está en Panamá, casi hay bancos de todos los países del mundo, por la posición estratégica que tiene eh, dicho país, ¿verdad? Nuestro país Panamá. Y por el otro lado, una de menor participación y enfoques a las actividades agrícolas o industriales poco competitivo internacionalmente y por tanto destinada esencialmente hacia el mercado interno. Con este aspecto, ¿verdad? Quiero señalar, o con este enfoque quiero señalar la gran realidad. Nosotros tenemos en la actualidad muy poca exportación de nuestro producto. Exportamos escasamente un par de melones,
un par de sandías, algo de ñame. Bueno, muy pocos son los rublos que nosotros exportamos a otro país por el nivel competitivo. Más nosotros importamos que exportamos nuestro producto. Entonces, esta es una gran debilidad, o sea, como si estuviéramos en dos mundos, ¿verdad? Por un lado estamos en el área bancaria, en el área de servicio, con el Canal de Panamá, con una economía de punta, y por la parte agropecuaria estamos un poco débil en la participación internacional. Bien, aspecto latente y singular. Otro aspecto latente y singular en la economía panameña es que junto con el nacimiento de la República se adoptó el dólar como moneda en curso legal. Nosotros antes teníamos moneda, no sé si ustedes recordarán nuestros ancestros, ¿verdad? Que nos hablaban del cuartillo, del medio cuartillo y monedas panameñas que realmente en el banco local de esos tiempos no tenían de pronto credibilidad, no tenían un sólido respaldo económico, lo cual entonces que provocaba entonces, ¿verdad? Que hubiera inestabilidad en las condiciones económicas. La adopción del dólar le ha otorgado al país una gran estabilidad monetaria importante. Es lo que decía, a diferencia de nuestra moneda, ahora con el dólar se vino a nivelar un poco la estabilidad, resolver problemas de desequilibrio, de eliminar riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a Costa Rica, el que pasa hacia la frontera, no hay que ir exactamente a Costa Rica, aunque después de Paso Canoa para allá es Costa Rica. Y usted de una vez el cambio por el dólar. ¿Cuánto dólar, cuántos colones le dan por el dólar panameño? Creo que yo cuando estuve en Costa Rica creo que estaba en 120 colones por dólar. Pero bueno, esa situación con Panamá, ¿verdad? Con la moneda panameña, antes de asumir el dólar como moneda propia de nuestro país. Eh, Problemas de falta de concordancia entre activos de monedas locales y deuda en dólar. Y el ataque a especulativo, a especulación. ¿Sí? Eh, Cuando yo estuve en Costa Rica había una relatividad de adquisición. A veces el color se dispara 140 colones por dólar, pero la adquisición de bienes y servicios es relativamente igual, cueste lo que cueste o devalúe lo que se devalúe los colonos. En Costa Rica prácticamente el valor adquisitivo es igual. Bien, economía de Panamá en la actualidad. ¿Qué pasa en Panamá hoy día? Dice que la economía de Panamá es una de las más estables en América. Entre las principales actividades se encuentra la parte financiera, ¿verdad? La parte turística y logística, los cuales representan el 75% del Producto Interno Bruto. Significa con esto que es una alta cifra, lo que es la base de estas tres rubros, podemos llamarle así, de la parte financiera, turística y logística. Es por ello, ¿verdad?, que nosotros tenemos el centro bancario internacional, que hay bancos casi de todo el país en Panamá. Y por otro lado, Panamá sigue teniendo una tasa de crecimiento económico más alta de la región, pero inferior a la de años anteriores. O sea que es cierto, si comparamos actualmente la economía de Panamá, está a un nivel superior de otros países, pero comparándolo entre nosotros mismos, entre resultados que ha tenido Panamá en años anteriores, estamos por debajo y evidentemente, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia, el endeudamiento para ayudar económicamente a las personas que están desempleadas, a las personas que
por esta situación de la pandemia, no se quedaron sin empleo y se ha crecido el endeudamiento y muchas empresas han tenido que cerrar, muchas empresas están trabajando a media máquina y se mantiene una alta tasa de desempleo. Luego de la tasa de crecimiento, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto sobre el 8%, en el 2018 se llegó a 3.7, de acuerdo a datos del Banco Mundial. El desempleo en agosto del año pasado fue 7.1%, según el Informe Nacional de Economía, de Estadística y Censo. Y el empleo informal representa el 43.6%. ¿Qué pasa con esta cifra? Resulta que el empleo informal es aquel señor que está en la parada vendiendo limones, vendiendo sus tomates, el que está fuera del súper vendiendo sus bollos, ¿sí? O sea, que no tienen seguridad social, no pagan seguro social, no tienen derecho, porque no tienen, no dan las prestaciones, ¿verdad? No tienen derecho a una médica como la tienen por ley, por ley. ¿Alguien tenía alguna consulta? Vi que abrieron un micrófono por allí. Bien, por ley, la Constitución, el artículo 109, es un deber del Estado y un derecho de nosotros de recibir la asistencia en cuanto a salud. Eso está plasmado en la Constitución Nacional. Entonces, independientemente no tengamos, ¿verdad?, o no paguemos prestaciones, tenemos el derecho por ley a acceder o a accesar a lo que es la atención de salud pública en nuestro país. Muchas personas no van porque dicen, no, yo no pago seguro. Sí hay que atenderlo. Constitucionalmente tiene derecho toda persona a una atención médica. Bien. No sé si hasta aquí alguna pregunta, muchachos. A ver cuántos habemos conectado por el momento. No, ninguna, profe. Seguimos. Entonces, gracias, muchachos. Logros. ¿Qué logros se ha tenido económicamente en nuestro país? En los últimos años, la economía panameña ha mantenido, ¿verdad?, un comportamiento muy favorable, caracterizado por la ejecución de obras de infraestructura, como el caso de la ampliación del Canal de Panamá en años pasados, ¿verdad?, la construcción del aeropuerto internacional, la expansión de la capacidad del puerto existente en el país, el levantamiento de diferentes proyectos inmobiliarios, la construcción del metro, la culminación de la última fase de la autopista, bueno, eso fue hace un par de años, ¿verdad?, entre otros. O sea, y básicamente se proyecta en infraestructura el crecimiento económico de Panamá, aparte del punto y aparte, ¿no?, de la investigación, que Odebrecht y cuando fue el asunto de Coima y el asunto, bueno, esas son investigaciones que realmente tiene que hacer eh, la fiscalía y los entes rectores de salvaguardar la parte de transparencia en nuestro país. Pero básicamente, a diferencia de otros países, ¿verdad?, Panamá ha crecido también en infraestructura. Obviamente, Panamá tiene el Canal de Panamá, que muchos dicen que es la minita de oro. Sin embargo, llega el momento que se puede agotar el recurso generado o el ingreso generado por el Canal de Panamá. Prueba de ello que creo que está por debajo del presupuesto de la proyección a recibir. En la actualidad creo que está por el 3 punto algo por ciento o 4% menor de lo que se estaba esperando en ingreso a la fecha de hoy. Pero bueno, evidentemente hay muchos factores, muchas aristas que hay que analizar porque obviamente con la pandemia a nivel mundial ha influido mucho
proyección que tenía el gobierno. Además, el país reciente, informe global de competitividad, Panamá resaltó como segundo país más competitivo en América Latina y el primero en Centroamérica, definitivamente, ¿verdad? Y eso se basa básicamente en la parte financiera. Yo no creo que en la agropecuaria o la agrícola estemos peleando esta posición, más bien la parte de servicio, ¿sí? Por el asunto de la parte financiera bancaria internacional. ¿Qué nos falta? Los retos que tenemos nosotros, ¿verdad? Como país. Sin embargo, la dimensión institucional presenta pocos avances, independencia de los sistemas judiciales, corrupción, ineficiencia, burocracia del gobierno, la seguridad, la calidad de la educación, el uso eficiente del talento, la capacidad de innovación y la poca disponibilidad de científicos e ingenieros y los incrementos de precios medidos por la inflación. Todos estos datos fueron adquiridos de una información del Banco Mundial y ellos resaltan que el reto que tenemos, ¿verdad? Y no es falso, el sistema judicial está muy lento en dar algunos veredictos de casos que están pendientes por ahí, la burocracia de ciertas cosas. Aunque ambos lados eh, son, son malos, porque si le damos mucha soltura, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui jefe de cumplimiento en Educa y hay que estar siempre viendo los parámetros, si siguen los parámetros, si las compras se hicieron correctamente, si no hubo una intención de beneficiar a un familiar, a un amigo en la compra, o sea, muchas cosas. Entonces, si le ponemos muchos filtros, entonces caemos en una burocracia, muchos pasos para llegar a hacer una compra. Entonces, los dos lados son difíciles. El talento, ustedes pueden observar, ¿verdad? La capacidad innovadora. Hay muchos profesionales, ¿verdad? Que ofertan su servicio, pero si no es del partido tal, si no le hizo campaña a fulano, lamentablemente todo su talento y su capacidad se pierde. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter uno que caminó conmigo. Y esas son cositas, ¿verdad? Que ya Panamá tiene que comenzar a cambiar. La falta de científicos, ingenieros. Ya hay muchas personas, ¿verdad? Y incluso la tecnológica cada vez. Yo soy egresado de la tecnológica y orgullosamente me gradué con el primer puesto en el 2011. Sin embargo, ¿verdad? Hay muy pocas personas que se meten a la tecnológica por el margen de exigencia que tienen para con los estudiantes. Y yo se lo digo al estudiante, ustedes saliendo de la tecnológica, ustedes casi salen con eh, una plaza de empleo en la mano. A mí, cuando yo me gradué, me llegaban muchos correos, se necesita egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y ya yo estaba trabajando en educación, no necesitaba ese empleo. Sin embargo, se abre las puertas. Cuando uno es egresado de la Universidad Tecnológica, se abren muchas puertas. A mí, en mi caso, yo hablo por mí, a mí me llegaban correos y correos y correos que me lo mandaba el director de la UTP, eh, pasándome el dato de la oferta. Pero ya realmente ya primero por mi edad y segundo porque ya Meduca es una estabilidad y Meduca nos paga un buen salario. Bien, el incremento de los precios, ¿sí? Muchas veces se dispara la cebolla, muchas veces se dispara dependiendo, y más ahora, wow, la tormenta pasó y acabó con más de 4 producción, siembro allá en Chiriquí. Les aseguro que para Navidad va a estar disparados los precios de algunos rubros que nosotros consumimos para la cena navideña y para estas cosas.
Bien, con esto prácticamente es la parte que yo quería. Ojo, esta parte que le estoy diciendo no está en el módulo, pero sentí que es importante que ustedes conozcan más allá de la parte escrita, algunas cosas que pasan en Panamá, que de pronto son datos que nos enfocan entidades internacionales como el Banco Mundial y nosotros no conocemos o no le prestamos atención. Ya con esto termino la parte medular y entonces vamos a continuar en la parte del módulo. La parte del módulo. Aquí en la parte teórica dice que se inicia el movimiento panameño de independencia. Bueno, esto prácticamente es enfocado a la historia, ¿sí? Lo fundamental o básico fue lo que yo le enfoqué de allá de la situación económica de nuestro país. Aquí Grandes Colombia, Estados Unidos, Comité de Doctrina. Bueno, prácticamente esto se enfoca bastante a la historia. Y de ese fragmento en la parte superior se pide, yo lo voy a subir acá a la plataforma, se pide preparar este cuadro que sabemos, que queremos saber y que aprendimos posteriormente de haber hecho este taller. Esto creo que lo hicimos anteriormente y ya yo se lo tengo más o menos, creo que era como un ejemplo de matemática, para que ustedes esto llenaran la información. Ese es en cuanto a este tema que acabamos de hablar. Después se tocarán otros temas, pero este prácticamente es de la evolución económica de Panamá. No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, esto voy también a compartir a lo que me interesa es cómo anda con la nota y el trabajo. Yo la vez pasada se lo no me da chance de abrirlo, no importa, yo lo voy a... Bien, en cuanto a los trabajos, aquí en el trabajo número, la asignación que hice, los elementos de la empresa, ustedes tenían que hacerme una presentación en PowerPoint. En este apartado solamente esto han subido información Luis Rodríguez, Martín Sánchez, que lo veo conectado. Martín, yo le mandé una adecuación porque creo que, a ver qué le coloqué allí para que se ganara sus 5, pero nunca me respondió. A ver qué le comenté. Buenas tardes, Martín. El trabajo es bueno, sin embargo, la asignación contempla la creación de una presentación en PowerPoint. Y creo que me la mandaste en otro formato que no es PowerPoint. Te solicité que por favor la hicieras en PowerPoint para... en sí, 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 profe, disculpe, es que me equivoqué, le puse PDF y no fue en PowerPoint. bueno, te voy a dar oportunidad de pronto que la arregles para que mejore la nota. Yo te coloqué 4 porque definitivamente hiciste el trabajo. Más, sin embargo, esto no era el formato que se pedía. Igual lo hizo otro estudiante, déjame ver qué otro estudiante, que también le coloqué 4 porque no era el formato que se pedía. A ver, quién otro por ahí que también hizo lo mismo. Fue el doctor Pérez Juan Pérez. Ah, no, perdón. No, está bien. Solamente usted fue pero bueno, te voy a dar la oportunidad que lo mejores si desea.
Los otros muchachos no han subido absolutamente nada. En el cuarto trabajo no lo he revisado, déjenme ver para ver. Es importante porque acuérdense que ya lo que falta es un brinquito. Ya lo que falta para que se acabe este trimestre, este trimestre para ustedes, trimestre, ya es 4 semanas y se acabó el asunto. El 10 de diciembre aproximadamente se está terminando. Ok, entonces aquí solamente en la cuarta asignación José Peña y faltan todos los demás. Así que muchachos, por favor, pónganse la pila porque se nos está acabando el año. Viene Navidad, Año Nuevo y viene diciembre, que esto es prácticamente, nos entretenemos mucho en las actividades de Navidad. Bien, eso era con respecto a lo que quería comentarle en cuanto a las notas y en cuanto a las asignaciones pendientes. Los estudiantes que trabajan por módulo, creo que les coloqué del primero, algunos me lo están enviando por WhatsApp, hay otros, pero igual del primero al 10 de diciembre le estaba diciendo que tienen que entregar para calificar y colocarle la nota y que vayamos en mejor término, terminemos en mejor término este trabajo. Bueno, entonces, para la próxima clase, nosotros vamos a tratar y me gustaría que ustedes sustenten algo. Me gustaría que sustentaran el PowerPoint que tienen pendiente para que la clase la den ustedes, no yo. De pronto, a ver, ¿está claro todo? Bien, entonces, si no hay pregunta, ya damos por terminado la sesión de hoy, pues ya se han retirado algunos. Solamente Martín Sánchez se mantiene. Sánchez, te voy a tener en cuenta eso si te faltan algunos puntitos. Bien, entonces, gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado.